Es escritor, publicista, dibujante, compositor de canciones populares, actor, director, productor y padre de 6 hijos. Yo presumo diciendo que tengo los 6 mejores hijos del mundo y los 12 mejores nietos del mundo. Ha sido una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana. El creador de Chapulín Colorado y El Chavo llegó a tener una audiencia de 300 millones de personas y sus programas se transmitieron en 4 continentes. Nosotros caminamos en las calles de Madrid y la gente nos detiene. Pero tuvo problemas en su familia, un divorcio, historias de infidelidad y peleas con el famoso elenco del programa El Chavo. Pues fue como los matrimonios, ¿no? Al principio estás recién casado, el éxito, como que tienes una especie de borrachera, ¿no? Pero durante 25 años también ya se vuelve cierta rutina. Bienvenidos al último capítulo de Expedientes Teleshow. Hoy nos vamos a ocupar de un hombre cuya fama logró pasar las fronteras y divertir a varias generaciones de chicos y de grandes. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como El Chavo, más conocido como Chespirito. Ustedes saben que tiene una historia muy pero muy particular. Él comenzó ya desde muy pequeño a hacer pequeñas bromas en su casa. Su padre era un retratista muy famoso, un dibujante, que murió cuando él tenía solamente 6 años de edad. Pero pese a la falta de su padre, él tuvo una infancia muy pero muy feliz, aunque muy pero muy humilde. Él además fue ingeniero, pero nunca ejerció, y también fue creativo publicitario. Esta es la historia de Roberto Gómez Bolaños, aquí en Expedientes Teleshow. Roberto Gómez Bolaños nació hace 73 años en la Ciudad de México, DF. Su papá era pintor, se dedicaba a la pintura y todo eso. Y su mamá en ese entonces era más bien dedicada a su familia. Él es el segundo de 3 hermanos, entonces tiene un hermano mayor, un hermano menor, muy cercanos. Tuve una madre sensacional. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño, tenía 6 años. Pero mi mamá hizo los 2 papeles. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue pintor, dibujante e ilustrador de los principales diarios de la época, pero murió muy joven, cuando Roberto era aún muy pequeño. Nos habían mandado a casa de una tía y luego nos dijeron, tu papá ya se fue al cielo. Se sentaba en una ventana por la que él normalmente veía llegar a su padre de trabajar, o sea. Entonces cuando le dijeron, papá ya se fue al cielo, y decían, no, seguramente va a llegar. Y se sentaba en la ventana a esperarlo llegar, porque estaba seguro que su padre iba a regresar. Entonces ya me explicaron que eso significaba, se murió. Y yo me sentaba en una ventana que daba a la calle, en una jardinera que tenía, a esperar a que llegara, como siempre, porque yo no creía eso de que se hubiera muerto. Su madre, viuda desde muy joven y con 3 hijos pequeños a su cargo, debió realizar distintas tareas para asegurarse el ingreso para sostener a su familia. No teníamos dinero, mi papá había dejado deudas de herencia, nada más. Pero mi mamá trabajó y nos mandó a un muy buen colegio. Entonces mi abuela tuvo que trabajar para mantenerlos, cosa que en la Ciudad de México no era fácil, aunque ella era una persona verdaderamente brillante. Y una gran señora que los sacó a todos adelante. Era un hogar muy humilde, donde lo único que sobraba era el cariño de una madre que se desvivía por sus hijos. Se tuvo que vender la casa donde vivíamos. Nos fuimos luego a cada vez a departamentos más pobres. Y Roberto soñaba con una carrera, pero no en el mundo del espectáculo. Él soñaba con ser futbolista. Y llegué hasta la reserva especial del equipo. Luego me retiré no por el tamaño, la estatura, que Maradona es más o menos de mi estatura, pero el peso, sí, nunca aumentaba yo de peso. Y el fútbol lo dominaron, mis respetos. Y yo tengo que ser futbolista seleccionado y todo de secundaria y de universidad también. Pero tenía problemas de conducta en el deporte. También él cuenta que era muy peleonero en esa época. Yo fui muy peleonero a golpes con todo el mundo. Pero es un complejo de la estatura. Es decir, tengo que demostrar que no soy inferior al grandote. Y a pesar de las dificultades materiales, Roberto y sus hermanos disfrutaron de una infancia feliz. Yo me di cuenta de que había sido pobre después,
pero no entonces. Y sus primeras actuaciones fueron en la calle. No nos íbamos a Acapulco, pero nos íbamos, teníamos 13, 14 años, y nos íbamos a la flor de Acapulco y cantábamos, pues, compramos una gorrita marinera y nos poníamos a cantar, y todos se nos quedaban viendo en el restaurante, pues que éramos blanquitos y acá no éramos criollitos de ahí, y jaja, no, y agarramos la gorrita y cáigale. Nos echaban esto, entonces ya no estábamos otro día. Y sus años de estudio no fueron los mejores. Fui un alumno decadente. Quiero decir, en la primaria fui un buen estudiante. En la secundaria fui regular. En la preparatoria fui malo. Y en la facultad de ingeniería donde ingresé fui pésimo. Fui para abajo. Fue entonces que decidió probar suerte como escritor. Primero empecé a escribir sin ningún contacto, digamos, porque mi mamá escribía, yo me ponía a escribir también disque novelas y cosas, nunca acabé una. Hice artículos humorísticos en un periodiquito de este rumbo. La carrera de Roberto Gómez Bolaño no comienza propiamente como escritor, sino en una agencia de publicidad llamada Darcy. Sus primeras incursiones en los medios de comunicación fueron a través de la agencia de publicidad Darcy, donde comenzó a trabajar como creativo a los 22 años. Y escribía promocionales y hacía algunas cosas para este despacho de publicidad. En la misma época conoce a Graciela Fernández, que varios años después se convertiría en su primera esposa. Eran vecinos. Creo que mi turbación grande en la vida fue el despertar al sexo, porque yo era el segundo de 3 hermanos y era el feo de la familia. Entonces ellos escogían novia como decir, a ver, tú, la que fuera, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo, yo tenía que esforzarme, llevarle serenatas, hacer poemas y muchas cosas, y aún así me costaba trabajo. Sin embargo, Roberto empezó a tener varias novias. En una ocasión escribió una carta para una novia, pero en lugar de una eran 3, a quienes se los tenía que escribir, entonces le escribió con papel carbón, ¿no? Escribió ella nada más, al final le puso el nombre a cada una. Ella solo tenía 13 años y él 22, y 2 años más tarde se pusieron de novio. La conoció también aquí en la Colonia del Valle. Fue, pues era parte de los amigos, ¿no?, de la colonia. Yo me enamoré, digamos, 3 o 4 veces. Una de ellas fue con ella. Y es una excelente mujer. Pues la relación empezó poco a poco, había mucha distancia de edad, y entonces pues empezó a frecuentarla y demás, y bueno, finalmente se casaron no mucho tiempo después. Gómez Bolaño fue futbolista, boxeador amateur, y a pesar de su paso por la Facultad de Ingeniería, su verdadera vocación era escribir. Vamos, decía uno, para sacar un pasaporte, por ejemplo, profesión, escritor. ¿Pero de qué vive? Cuando Graciela Fernández, su novia de años, cumplió los 18 años, se casaron. Él tenía 27 años y ya comenzaba a ser conocido en el medio artístico. Ella fue la madre de sus 6 hijos. Cuando nació mi hijo, hombre, que era el quinto, me sorprendió porque ya me había acostumbrado a puras mujeres. A partir de la segunda mitad de la década del 50, su actividad como guionista fue muy intensa en diferentes ámbitos. Sus trabajos eran bien recibidos en cine, radio y especialmente en televisión. Y un día, escribiendo para el programa Viruta y Capulina, su destino cambió. En una ocasión, en este programa de Viruta y Capulina, faltó un actor. El programa era en vivo. Entonces se acercaba la hora de salir al aire, no llegaba el actor. Y faltó un actor. Entonces me dijeron, oye, ¿puedes hacer el papel? ¿No? ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú lo escribiste, pero debes saber, era al instante, ¿eh? Y la única persona que conocía el papel por haberlo escrito era mi papá. Entonces entró a actuar como suplente. Entonces hizo el papel, les gustó cómo lo había hecho. Roberto comenzaba a ser famoso y pronto llegarían sus más grandes creaciones. Cuando volvamos, Roberto crea al Chapulín. Y yo lo ofrecí a muchos actores y nadie lo quiso hacer.
y nace El Chavo del Ocho. Pensó en hacer un sketch de niños que había hecho antes. No se llamaba El Chavo, ni tenía nombre. Las peleas con el elenco. Carlos Villagrán, su razón era que él calculó que podía ganar mucho más él solo. Su amor prohibido con Doña Florinda. Y sufrimos mucho y nos mantuvimos callados. Los primeros 5 años fueron muy duros y con muchos ataques de la prensa. Y material inédito de cómo creó a sus personajes cuando Expedientes Teleshow regrese.